Bien, bueno, buenas noches. Vamos a continuar. Esta es nuestra tercera clase en cuanto a lo que es AutoCAD aplicado a Piping y PNID. Entonces vamos a continuar el día de hoy con algunas prácticas para nosotros dibujar lo que son PNIDs. Primero vamos a entrar definiendo realmente pues lo que es un PNID, cómo se dibuja. Me gustaría saber de parte de ustedes si han dibujado PNID, si los han visto, porque en función de eso también vamos a extender mucho más la clase. Entonces, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la clase para concentrarnos en esto. Bueno, ya acá llegó Samuel. Genial. Bueno, muchachos, fíjense, cuando nosotros hablamos de un PNID, yo quiero el día de hoy iniciar también un poco con las bases teóricas, ¿no? Pregunto, ¿quiénes de los que están acá saben lo que es un PNID o han dibujado un PNID, los leen? Coméntenme un poco para yo saber en qué nivel estoy con el grupo que está. Eso para mí es sumamente importante. Les leo acá mientras. Mientras tanto, ok, Samuel no conoce el concepto. ¿Qué me dice en este caso por acá Héctor y Frank? Ok, ok, perfecto. Bueno, fíjense muchachos, yo voy a hacer entonces esta presentación introductoria y en función de eso vamos a ir dando algunas mejores prácticas como tal. Fíjense, los PNID y los PFD, que son los que vamos a trabajar aquí nosotros, son los que nos dan la entrada para nosotros realizar los diseños de sistemas de tuberías. Entonces, es un resumen realmente del proceso, pero representado de manera gráfica. Yo siempre esto lo profundizo mucho más en el curso de interpretación de planos de tubería, pero siempre hago énfasis es como que yo tuviera la receta de una pizza donde me dan ciertos pasos y adicionalmente yo lo que hago es que esos pasos los convierto en bloques y flechas y yo puedo saber entonces qué es lo que va primero, qué va después. Es importante destacar también que eso que va primero o que va después es lo que se conoce dentro del entorno industrial como filosofía de operación y control. Es decir, el diagrama de flujo de procesos o el PNID, que son dos cosas diferentes, me van a permitir a mí saber exactamente qué válvula abre, cuáles válvulas están cerradas, cuáles válvulas están abiertas, qué señales se conectan con quién. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros entender el proceso. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar acá, o es importante diferenciar que existen diagramas de flujo de proceso y existen diagramas de tubería e instrumentación. Cuando nosotros hablamos de diagramas de flujo de procesos, nosotros allí estamos hablando de simplemente decir de dónde a dónde va el proceso y ahí se suma algo interesantísimo que son los balances de masa y energía. Y cuando hablamos de diagramas de tubería e instrumentación, ya aquí sí tenemos señales, tenemos interlock, tenemos a detalle todo lo que pasa dentro de la planta. Nosotros aquí, por ejemplo, vamos a mostrar, yo quiero mostrarles, fíjense, esto es un diagrama de flujo de procesos. Este diagrama de flujo de procesos nos da a nosotros las diferentes eh, corrientes y aquí entonces hay que empezar a entender lo que es el concepto de una corriente y esas corrientes nos dicen a nosotros cómo se van bifurcando a lo largo del proceso. ¿Sí? Eh, Permítame un momento abrir acá mi pizarra para complementar esto que les estoy diciendo acerca de las corrientes. Otra de las cosas que es sumamente importante, bueno, ya la tenemos aquí. A ver si puedo escribir sin problemas. Bien, permítanme.
Ok, vamos a esperar que esto nos responda. Sin embargo, fíjense, es importantísimo para mí saber de dónde voy a partir cuando voy a dibujar un PFD o un PNID. Porque a diferencia de los planos de planta de tuberías, que les voy a dar algunas recomendaciones el día de hoy, aquí no hay un punto de partida inicial. Simplemente porque es un diagrama, porque yo puedo iniciar por cualquier parte. ¿Ok? Voy a cerrar el programa y lo voy a abrir nuevamente a ver si puedo. ¿Será que me está, sé que me está exigiendo tanto recurso que no me deja continuar? Ok, bueno, ahí parece que ya empezó a funcionar. A ver, listo. Ya tenemos entonces para escribir. Fíjense, generalmente cuando nosotros estamos en la universidad, es típico que si alguien nos dice un tanque, una bomba, nosotros acostumbramos representar eso más o menos así. ¿Ok? Más o menos hacemos esto. Otra de las cosas que tal vez es buena práctica hacer es entender que aquí hay una pequeña brida y luego entonces yo voy a dibujar esa bomba acá y eso aquí pues se va hacia alguna parte. Ahora, ¿qué se necesita para nosotros dibujar? Porque a mí me interesa acá que ustedes no solamente utilicen el AutoCAD, sino que sepan qué van a dibujar. Fíjense, cuando nosotros vamos a realizar un dibujo de estos, yo tengo que entender primero de qué tipo de equipo yo estoy hablando, ¿no? O sea, yo puedo hablar que esto es, por ejemplo, una bomba centrífuga. Esa bomba centrífuga, yo tengo que entender también qué tiene. No es solamente la entrada y la salida. A lo mejor esa bomba tiene algún tipo de drenaje, a lo mejor tiene algún tipo de recirculación por alguna razón. Entonces, yo no solamente es dibujar la bomba y dibujar el tanque, es entender exactamente cuáles son las conexiones que yo tengo allí. Es imperante en tanto en los PFD como en los PNID, nosotros colocar siempre el sentido del flujo. Si nosotros no colocamos el sentido del flujo, es imposible que la persona que interpreta el plano pueda entender qué está ocurriendo. Y evidentemente, pues se colocan siempre los TAC. A lo mejor este tanque es el T20, no sé, 3201, lo que sea. Y aquí es el P tanto, tanto, tanto. Esto es sumamente importante. Ahora, cuando yo inicio, vamos, ahora sí voy a ir al CAD. Cuando yo inicio, la pregunta que podrían tener ustedes es, ajá David, pero ¿cómo nosotros iniciamos a dibujar un PNID? Bueno, generalmente los PNID nosotros no utilizamos el layout, no utilizamos esta área, sino que siempre trabajamos con el modelo. Y en el modelo yo podría, vamos a suponer que yo voy a empezar a dibujar un tanque de esos que tenía ya. Y yo puedo iniciar a trabajar con este tanque. Y ese tanque, evidentemente, si yo en alguna parte hago esto, voy a hacer una línea. Y si yo luego entonces aquí coloco un círculo sin ningún problema, yo lo voy a poder conectar si lo tomo por aquí. Pero esto nos estamos dando cuenta que no tiene medidas, no tiene dimensiones. Y ustedes me podrían decir, David, pero es que no tiene medidas porque es un diagrama. Y esa verdad o eso que me están diciendo no es mentira, pero tal vez no es una total verdad. ¿A qué me refiero con que no es una total verdad? Yo les pasé por allí, muchachos, dentro del grupo, yo les pasé una, permítanme por acá para ver, yo les pasé una norma, que es la norma ISA, creo que 5.1, y en esa norma, que es la identificación como tal de símbolos, fíjense, lo importante que también es conocer la norma. De hecho, aquí tengo la 2009. Si alguno de ustedes por alguna razón tiene una más actualizada, pues también se agradece si la podemos compartir a través del grupo. Fíjense, 18 de septiembre del 2009. David, ¿esto para qué es? ¿No? Identificación para lo que son símbolos de instrumentación. Entonces, cuando nosotros vamos acá,
esta norma usualmente la asociamos con, vamos a ver, usualmente la asociamos con todo lo que son los símbolos, esto que tenemos acá. Nosotros dentro de esta norma es donde encontramos las abreviaturas que se utilizan dentro de los PNID, como por ejemplo los LI, los PI, los PIT, todo esto. En el caso creo que de Santiago, que no había visto nunca un PNID, pues no sé si manejas también lo que es la parte de instrumentación, donde vamos a ver algunos símbolos por aquí. Adicionalmente, hay unas tablas y unos elementos que están estandarizados, como son, por ejemplo, estos, ¿no? O sea, si yo quiero en este caso, un instrumento ubicado en campo, yo lo coloco con este círculo. Si hay algunas otras características, computadoras, PLC, yo los voy a identificar de diferentes maneras. Esto es algo muy del campo de instrumentación, particularmente yo soy del área de piping en la parte de mecánica, y usualmente nosotros entregamos el plano piping y es actualizado por la parte de instrumentación en cuanto a ubicación de instrumentos. Sin embargo, nosotros nos alimentamos de los PNID para generar el diseño como tal. Bien, por acá también voy a mostrarles lo que creo que nos compete la noche de hoy. Yo no puedo hacer que ustedes en una clase se aprendan toda esa simbología, sería totalmente absurdo, mucho menos si ustedes no son instrumentistas, pero acá hay algo bien interesante que nos permite partir de algo, ¿ok? Fíjense, nosotros tenemos aquí algunas medidas, algunas proporciones que nos permiten hacer que esto tenga un tamaño un poco proporcional. Entonces, cuando nosotros vamos a dibujar, fíjense en este caso, de hecho no sé si tengo algún tanque por acá, pareciera que lo que tengo son solamente válvulas, algunos recipientes, y en este caso, fíjense, hay en este caso tengo acá algunos cuadrados, algunos otros símbolos, ¿no? Eso me da algunas proporciones, por lo menos este me dice 6 por 9. Y esto es importante. Vamos a suponer que yo voy a dibujar un tanquecito y le voy a colocar ese tanquecito 6 por 9 y tal vez vamos a tomar por aquí una valvulita y esto dice 2 por aquí y 2 por aquí. Entonces, bien, vamos a tomar eso 6,9 para hacer un rectángulo, ¿ok? Evidentemente está muy chiquitito, pero fíjense que ya yo tengo algo aquí que es proporcional. Y la válvula, vamos a buscarla, si mi memoria no falla, la válvula debe ser un triangulito de 2 en la base, 2 en altura y adicionalmente, pues evidentemente está duplicado. O yo podría utilizar también 1.5 o 1.5. Voy a utilizar esa de 1.5. Pareciera que si yo tengo acá 1.5, ¿ok? Y luego me vengo por aquí con 1.5. Entonces aquí yo simplemente pues completo esto y vamos a borrar acá. Genero entonces con un espejo y presiono Enter. David, pero hay miles de programas para dibujar. Sí, yo lo sé. Nosotros con CADWORKS Plan, con CADWORKS PNID, yo genero todo eso. Yo no necesito estar haciendo esto que estoy haciendo acá. Pero el detalle es que, como siempre les digo, ¿qué pasa si yo necesito partir de cero? ¿Qué pasa si soy yo el que necesita crear esa simbología? Entonces, ya yo tengo cierta proporción que me permite a mí tener noción de lo que voy a hacer. Entonces, yo voy aquí a trazar una línea, no sé, vamos a suponer que esto comienza por acá. Vamos a darle, lo que quiero que ustedes vean para qué utilizar esto, ¿no? Y bueno, evidentemente si esto medía 1.5, yo puedo trazar una línea de 1.5. Eso mismo le voy a dar yo a las bridas, a la representación de las bridas, aquí. Y bueno, vamos a darle una separación, no sé, de 0.5 tal vez. Yo con esto quiero también, voy a hacer un ejercicio ahorita. Solamente voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Pero me interesa para ustedes
mostrarles algo justo ahora. A ver esto, 0.5. Bien, bueno, me queda algo así. Primer, primer objetivo de la noche. El primer objetivo de la noche para mí hoy era que ustedes vieran que sí hay proporciones entre los dibujos. ISA 5.1 nos da a nosotros una proporción entre los diferentes dibujos que tenemos allí. Ok. Ajá. Segunda intención de la noche. Fíjense, yo no, ustedes se dieron cuenta que cuando yo fui a dibujar esto, yo tuve que copiar, pegar, esto está hecho por pedacitos, se desarma todo. Entonces, bueno, nos podría venir a la mente el hecho de decir, David, pero lo lógico es que tú hagas un bloque. Y eso es cierto. Pero usualmente, muchachos, también estas válvulas suelen estar acompañadas de texto, de información. ¿Por qué? Y esa es la razón también por la cual esto tiene unos tamaños. Fíjense, yo tengo acá texto y yo voy a escribir, por ejemplo, T2302. Entonces, este texto que por naturaleza él viene de 2.5, yo podría generarlo, en este momento no lo voy a configurar como un texto particular, porque yo estoy utilizando aquí simplemente un texto estándar, pero fíjense, yo podría hacer lo siguiente. Yo puedo crear un nuevo tipo de texto que va a ser conveniente para mí para poder dibujar y lo voy a llamar PNID, por ejemplo. ¿Ok? Y ese texto PNID, la única diferencia que va a tener con el otro es que yo le voy a poner a esto, por ejemplo, 1.8 de altura y voy a poner los caracteres un poco más unidos. Vamos a ponerlo 0.8 y adicionalmente va a ser igual, ¿no? O sea, redondeado. Ok, vamos a guardarlo y vamos a setearlo como principal. Vamos a ver qué pasa. Si ahora yo escribo un texto, en este caso T2302, ya yo voy adaptando el tamaño directamente a las proporciones que yo tengo aquí. Fíjense, en este caso, voy a quitarle el F8 para poderlo mover. Y en este caso, esto casi tiene el tamaño. Yo podría, fíjense que yo hice esto un poco improvisado, pero yo podría ir acá a Annotate, buscar los tipos de texto que es PNID y en este caso modificar. ¿Ok? Puedo modificar a lo mejor la altura no 1.8 sino 1.6 y el width factor ponerlo de 0.7 para que sea más pegadito. Lo aplico y lo cierro. Y ahí voy teniendo un texto que se adapta un poco más a las proporciones que yo estoy utilizando. ¿Ok? Y suele pasar también que nosotros esto lo tendemos a subrayar. Entonces nosotros por acá, yo puedo buscar, evidentemente, al hacer doble clic y sombrear aquí, yo puedo subrayar y ahí tengo este tanque. Muchachos, todo lo que yo estoy haciendo puede ser modificado, puede ser un poco más grande, un poco más pequeño, pero a veces lo importante es saber por dónde voy a comenzar. Este tanque evidentemente podría ser un poquito más grande. Yo podría trabajar con una capa que trabaje solamente los textos y otra solamente para los equipos, pero me interesa primero configurar los tamaños. David, pero yo he empezado a trabajar y yo no hago todo eso que tú haces. Bueno, porque quizás usted empezó a trabajar así. Después empezó y dijo, bueno, yo voy a poner un texto por acá y le pone tanque y entonces tanque está pequeñito por aquí y viene usted y hace esto y entonces le cambia el tamaño a tanque, no sé, le da doble clic aquí y entonces por acá le cambia el tamaño y le pone 10 y esto crece y bueno, y usted se las arregla para lograr entonces que eso tenga una proporción de acuerdo a lo que usted necesita. En este caso no está mal. Sin embargo, yo lo que estoy tratando es de aprovechar la proporcionalidad que me da primero la norma y segundo los tamaños que trae AutoCAD por defecto. Entendiendo, por ejemplo,
que en el caso de los textos yo parto de 2.5 milímetros. Otra cosa que es interesante cuando yo voy a trabajar con PNID, si voy a construir algo, ¿ok? Fíjense, hay preguntas hasta acá, hay dudas. Esto se entiende lo que estamos tratando de hacer. O sea, para los que no hayan visto a dónde quiero llegar, les quiero mostrar por aquí. Fíjense, ¿por qué yo estoy haciendo énfasis en este tipo de cosas? Porque yo no me voy a poner con ustedes, esto lo deberían hacer ustedes como ejercicio, pero yo no me voy a poner con ustedes en una clase a dibujar todo un PNID, porque al final estos PNID son simplemente la combinación de muchos círculos, flechas e indicaciones. Entonces, yo diría que es del dibujo más simple que ustedes se pueden encontrar. Sin embargo, lo que sí debo tener son como esos truquitos para que todo sea proporcional. ¿Ok? Entonces, si yo voy a escribir una línea, vamos a suponer que le quiero dar nombre a una línea que va de aquí para allá. Voy a tomar, por ejemplo, otra vez, voy a dibujar, o vamos a tomar esta, la voy a copiar hacia acá, 0.5 creo que teníamos de gap, y trazo una línea por aquí, una línea cualquiera. Bueno, yo me puedo traer entonces uno de este texto por acá y ponerle, no sé, ya le quito el subrayado y se llama 4 pulgadas FW 005 XX1. No lo sé, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya yo voy completando lo que quiero hacer. Ahora, fíjense que no hay reglas. Aquí sí no tengo reglas. Simplemente pues yo voy estirando también de acuerdo a lo que yo necesite. Si es que yo quiero ir después, tal vez, como les decía, a una bomba. Y ya como todo tiene proporción, yo podría hablar de una bomba que a lo mejor tenga 6. Y quizás 6 es muy grande. Y vamos a usar aquí en este caso, no sé, 5. Ok, y estamos allí un poco más holgados. Muevo esto para acá. Llego hasta aquí. Y aquí voy creando entonces ese esquema que necesito. Eh, lo importante en este momento es saber de dónde partir. Sin embargo, muchachos, yo les voy a pasar unos planos de simbología porque cuando usted inicia un proyecto, los proyectos siempre inician con un plano de simbología. Ya alguien se encargó de generar toda esta proporcionalidad que usted tiene aquí. No sé si hay alguna duda. Yo veo que hay un micrófono que está abierto. Ok. Bien. Bueno, entonces esa proporcionalidad de que se quiere, digamos que era lo que quería lograr con ustedes en este momento. Hay otra cosa que es interesante, fíjense. Yo les decía que cuando nosotros vamos a dibujar aquí una válvula, de hecho todavía esto está bastante, para mi gusto está bastante grande. Vamos a modificar otra vez esto. PNID, vamos a ponerle 1.2. El whip factor, de hecho creo que no me deja porque ya es muy chiquito. 1.3. Vamos a modificar el... Acá hay algo que no me lo deja modificar. Ok, pareciera que 1.6 es lo más pequeño que que me deja tener el texto. Bien, aquí siempre estas válvulas yo necesito identificarlas también. Como yo necesito identificarlas, yo voy a escribir, por ejemplo, acá, voy a quitarle el subrayado, no lo necesito por ahora. Y aquí vamos entonces a cambiarle el nombre a esto. Válvula de compuerta, por ejemplo, 0325. El problema no está en escribir esto una vez. El detalle está en nosotros volver
otra vez, cuando yo tenga acá, si por ejemplo pasa esto, yo volver o necesitar nuevamente escribir otra vez esto que tengo aquí, de manera de volver a editar entonces e irlo convirtiendo en ese diagrama, y esta entonces será la válvula, la número 26, por ejemplo. ¿Ok? Ustedes se van dando cuenta que a medida que voy construyendo el diagrama, también voy teniendo mucha más información. Y aquí es donde vamos, digamos que con el segundo punto de la noche. El primero era buscar proporcionalidad y saber por dónde voy a iniciar. El segundo punto de la noche, que a mí me interesa, es crear bloques, pero adicionalmente a esos bloques nosotros crearle atributos. Y a eso vamos, ¿no? Vamos a crear aquí esta válvula, la voy a copiar aparte en algún sitio por aquí. Y a esa válvula yo le voy a colocar aquí, dentro de insertar, me voy a ir a donde dice definir atributos. Esos atributos lo voy a colocar acá y le voy a poner tag, porque el tag es la identificación de la válvula. Yo quiero, adicionalmente, le voy a poner un prompt. En este caso, este sería, no sé, le voy a poner identificación. Y por aquí, por defecto, ella va a ser una válvula de compuerta y le voy a poner, vamos a suponer que el proyecto, todas las válvulas empiezan por 25. Entonces yo le pongo 25XX. Fíjense cómo esto me va a facilitar el trabajo, ¿no? Aquí, entonces ya la válvula, yo le coloco tag. Y ya yo tengo, ya van a ver cómo funciona esto, ya yo tengo un atributo, el cual se llama etiqueta, y que si yo agrupo esta válvula y le digo que vamos a crear un bloque, fíjense, hay una diferencia entre crear un bloque y escribir un bloque. Esto es AutoCAD básico, pero para que ustedes también lo tengan en mente. Por cierto, los voy a sumar el curso de AutoCAD básico, creo que se los había comentado. Para aquellos que quieran reforzar el AutoCAD, allá hay unos ejercicios bien interesantes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos acá a crear un bloque. Crear un bloque significa que ese bloque solamente lo puedo utilizar dentro de este dibujo. Si yo escribo un bloque, yo lo voy a poder guardar en mi disco duro, en la nube, donde sea, y lo voy a poder importar. ¿Ok? Yo voy a crear el bloque. Como cualquier bloque, yo necesito saber por dónde, cuál es el pick point del elemento. También necesito seleccionar los objetos. Voy a seleccionar tanto la línea como el atributo. Presiono Enter. Está en milímetro todo. Y le digo entonces, tengo que darle un nombre, por supuesto. Se va a llamar válvula C, por llamarlo de alguna manera. Y le digo OK. Fíjense, apenas yo termino con válvula C me dice, dame la identificación, el prompt. Acá en esta casilla, esta sería la válvula B25, vamos a poner que es la 02, y le digo OK, y ya de una vez yo tengo esa válvula acá. Ahora, supongamos, fíjense lo interesante de esto, supongamos que yo necesito seguir dibujando un PNID acá, y entonces ¿qué hago? Bueno, inserto un bloque, válvula C, lo coloco acá, ya esta no es la 0326, sino vamos a suponer que es la 0327, le digo OK y continúo. Y luego sigo, claro, yo tenía que haber configurado acá que viniera con doble línea y todo eso, ¿no? Pero fíjense cómo nos facilita el trabajo. Si yo quiero continuar también aquí, ahora sí vamos a suponer, vengo por acá, oye, que necesito otra válvula. Bueno, voy acá, insertar bloque, otra vez la válvula C, y en este caso le voy a dar que es la 0328. ¿Ok? Y le digo OK. Fíjense cómo los atributos nos facilitan a nosotros ir trabajando de forma repetida. Ojo, y no puede ser, no necesariamente es un solo atributo que yo puedo tener. Yo puedo tener varios atributos sobre el mismo elemento, ¿sí? Y eso es bastante importante, porque yo puedo tener aquí, en este caso, identificación y tipo de impulsor o tipo de motor, si es motorizada o manual.
Entonces aquí arriba simplemente yo lo que hago es cambiarla y entro con dos atributos. ¿Hay preguntas hasta acá, muchachos? ¿Hay dudas? Exacto. Diámetro de la válvula. Ese es un excelente ejemplo. Vamos a tratar de hacer un ejercicio. Vamos a ver si nos funciona acá. Yo voy a tomar la válvula base que tenía aquí. En este caso, creo que vamos a explotarla. Creo que ya la convirtió de una vez en bloque. La voy a explotar. Este atributo ya estaba aquí. Este atributo se llama tag. Y yo le voy a insertar a esta válvula, le voy a insertar otro atributo. En este caso, vamos a un atributo que se llame diámetro. El prom va a ser diámetro, por cierto. Y por default va a tener XX pulgadas. ¿Ok? Y eso va a ir en la parte de aquí, vamos, en la parte de acá abajo. Hago exactamente lo mismo. Sombreo la válvula, creo un bloque. Ahora ese bloque se va a llamar válvula, valve, piso, no sé, vamos a ponerle atributo. Vamos igual a seleccionar un pick point. Vamos a seleccionar los objetos. Ahora es los objetos como tal, más dos atributos. Presiono Enter y le digo OK. Fíjense que ahora me aparece no solamente la identificación, sino también el diámetro. Entonces yo acá le puedo poner 4 pulgadas B2508 y le digo OK. ¿Sí? Claro, yo tendría que, aquí las cosas están alineadas hacia la izquierda, yo tendría que jugar con esos atributos y hacer experimentos hasta dejarlos en el punto que va. Lo interesante de estos atributos también es que yo puedo generar atributos que son específicos, como por ejemplo la fecha. La fecha como tal es interesante cuando yo voy a crear algunos formatos. Entonces cuando voy a crear formatos es importante que cuando llamo al bloque formato, el bloque ya venga con la fecha de hoy o con la hora, y todo eso se puede extraer desde acá. ¿Sí? Entonces, bueno, bastante interesante esto para nosotros empezar a dibujar. Yo les voy a dejar como ejercicio, muchachos, que ustedes traten de hacer este recipiente que tengo aquí. Vamos a que ustedes también traten de experimentar un poco y de esa manera generar este dibujo central. Vuelvo y repito, es una actividad sugerida. Nosotros apenas vamos por nuestra tercera, segunda clase, y nosotros entonces vamos a poder sin ningún inconveniente corregirla. Una de las cosas para hacer recipientes también es interesante como recomendación. Si no lo han probado, yo aquí puedo hacer acá tengo un rectángulo y esta parte de aquí, no sé si lo hace en estas versiones más nuevas. Creo que en esta no, porque yo puedo convertir, bueno, no me deja en este momento, pero las versiones más nuevas de AutoCAD sí me dejan convertir esto en un vértice, convertir a vértice, y esto pues realmente es bastante interesante. No, ya no lo tengo en esta versión, o al menos no lo he buscado en esta versión. Si ustedes tienen 2017 en adelante, solamente al ver esto van a ver que aquí aparece una línea en el centro, le dan botón derecho y dice convertir a vértice, y automáticamente les va a generar ese cabezal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Bien, entonces, dos cosas en la noche. Primero, fíjense, ubicarnos cuál es la proporción con la que voy a empezar a dibujar. Segundo, si yo tengo que dibujar elementos que llevan identificación, pues trabajar con atributos. Piense que esto funciona, muchachos, para cualquier cosa que ustedes vayan a hacer. Yo pude haber dibujado también un instrumento, ¿ok? Un instrumento, le voy a poner aquí 2, una línea acá, aquí en el medio, porque iba a identificar un instrumento, y luego aquí yo le coloco un atributo, ¿ok? Uno arriba, uno abajo, genero un bloque y ya yo tengo entonces
ese, em, ese identificador lo puedo ir colocando en cualquier parte. Voy a hacerlo aquí simplemente como una referencia, ¿sí? Vamos a recortar. Listo. Entonces, de esta manera voy construyendo. Hay algo que también pasa, si ustedes se dan cuenta, muchachos, cuando vemos esto, quizás este no está tan complicado porque lo que hay son solamente líneas punteadas. Y hay algo con lo que tenemos que estar pendientes. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos punteando líneas? O cuando necesitamos una línea punteada. Fíjense, yo voy a trazar esta línea aquí. Yo creo que la clase de hoy es para que ustedes tomen también ciertos, si se quiere, ciertas recomendaciones con respecto a los comandos. Y yo puedo cargar otros tipos de líneas, como por ejemplo esta, ¿no? Aquí hay unas letras, unas líneas ISO dot, ISO dash. Ok, yo selecciono esa línea, le digo OK. Y pareciera, de hecho, vamos a revisar porque pareciera que no ha hecho nada. Ok, ahí sí se ve. ¿Sí? Yo también, vamos a empezar a experimentar. Yo se los voy a colocar acá. Hay un comando que se llama LT-Scale. Generalmente todo lo que tiene que ver con línea, fíjense que acá dice LT, esto es Line Type. ¿Ok? Entonces Line Type es la escala del tipo de línea. Y yo puedo empezar, fíjense, yo estoy trabajando con una línea y aquí se ve punteada. Entonces vamos a suponer que yo la toco y digo, de hecho no necesito tocarla porque esto es una configuración general del programa. 0.5. Fíjense lo que pasa con la línea. La línea se hace mucho más unida, ¿sí? Entonces, cada vez que yo me alejo, va a ser más difícil ver la línea porque ella va a estar van a estar más unidas estas separaciones que yo tengo acá. Vamos a volver otra vez a la proporción que tenía antes, LT Scale, que ella por defecto trabaja con 1. Y esa es la proporción original de la línea. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por alguna razón yo necesito crear una línea? Vamos a tomar esta de modelo. A ver, esta se parece, pero yo necesito, David, tener una línea que sea así, que luego tenga una línea así, que luego tenga también una línea así y que tenga también, David, una línea así. ¿Ok? Por alguna razón, muchachos, ustedes necesitan una línea que tenga esta configuración. Y cuando ustedes van, se dan cuenta aquí, en los tipos de líneas, que no existe ninguna. Y me dicen, David, pero tú tienes una ahí que se llama prueba línea y tú tienes también unas rarísimas allí que se llaman triple X tere. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos, sobre todo en los PNID, cuando yo necesito crear mis propias líneas? Fíjense, una de las cosas que nos permite a nosotros CAT, cuando vamos a trabajar aquí, es que yo puedo también con un comando que se llama mkline, ¿ok? Line type. Lo voy a escribir acá, lo voy a escribir aquí. mkl-type, ¿ok? Este es para la escala, ¿ok? Y este de aquí es para lo que tiene que ver con crear tipos de línea. Crear tipos de líneas, ¿ok? Es interesante esto que tenemos acá. Bien, entonces vamos a intentarlo. Cada vez que nosotros utilizamos AutoCAD siempre hay cosas eh, interesantes. Y yo voy a crear una línea, no sé, vamos a llamar a esta línea de alguna forma, vamos a llamarla experimento. ¿Ok? Los archivos que forman parte de esas líneas son .lin.
Entonces voy a llamar una línea que se va a llamar experimento. Experimento. Deben mantener, importantísimo, deben mantener ese nombre de línea. Le voy a dar nuevamente el nombre de esa línea. Este es el nombre que va a salir cuando nosotros vayamos a buscarla por aquí. Luego me pide una descripción y le voy a poner: esta línea es de un curso. ¿Ok? Para que ustedes sepan por qué hicieron esa línea. Ustedes le podrían decir al usuario: mira, esta línea se utiliza cuando es gas de alta presión. Esta línea se utiliza cuando es, no sé, rocas metamórficas o dependiendo del área donde ustedes estén, van a tener diferentes fases. De hecho, le menciono esto de las rocas porque una de las aplicaciones por las cuales también yo llego a buscar esto de los tipos de línea es porque fue a dictar un curso a una persona que trabaja en el área de geología. Y en el área de geología, ellos tienen que colocar los tipos de rocas, los tipos de capas, y era necesario colocar ciertos tipos de rocas que evidentemente AutoCAD no los traía. Entonces nos tocó en ese caso personalizar. ¿Ok? Vamos a iniciar, después le dice iniciar el tipo de línea, inicio aquí, terminar, inicio acá y selecciono los objetos. Él seleccionó 4 objetos y le digo enter. Fíjense algo interesante. Para nosotros crear líneas, los objetos tienen que ser pedacitos de líneas. No puedo crear líneas con objetos preconfigurados o hechos ya de AutoCAD. Por ejemplo, no puedo crear línea círculo si el círculo ya viene directamente con AutoCAD, porque es una forma cerrada, es una polilínea. O sea, no puedo crear una línea con polilíneas internamente, ¿sí? Entonces siempre debo crearlas con fragmentos de líneas. Bien, entonces acá supongamos que yo voy a dibujar ahora un cuadrado, ¿ok? O un rectángulo, y ese rectángulo yo busco dentro de mis líneas y busco acá experimento. Entonces, fíjense que experimento tiene esta distribución. No tomó aquí, pareciera que no nos tomó las líneas verticales, solamente nos tomó los puntos o los pedacitos como tal de espaciamiento que tenemos nosotros aquí. Yo había hecho algunas, como esta, por ejemplo, acá, que son personalizadas, y pues eso les sirve a ustedes para generar algunos otros tipos de líneas particulares, ¿sí? Yo les aconsejo, vamos a probar a hacer algunos experimentos por allí para entonces generar estos tipos de líneas. Pero esta es una forma de nosotros crear estas líneas. Vamos a practicar y por favor me hacen las consultas porque bueno, yo sé que a veces se presentan ciertos detalles como ese que no contemplamos y nos toca experimentar y volver a experimentar, ¿sí? Otra de las cosas que de hecho, si ustedes se preguntan, ¿y esta que tienes acá que tienes con una forma tan rara? Bueno, yo aquí lo que hice fue generar estas líneas, pero esta línea que yo trabajé aquí estaba hecha con pedacitos de línea y fíjense que al final lo que me reconoció fue un punto. No me está reconociendo todo la forma per se. Vamos a ver aquí. Él me está reconociendo solamente este espacio y este punto, este espacio y este punto. No lo está tomando completo. También hay una forma de nosotros hacer MK Shape. Me permite crear también alguna forma específica y yo llamarlo. O sea, es interesante si yo creo, por ejemplo, yo voy a crear una válvula. ¿Ok? Voy a crear una válvula. Ya no lo voy a crear como esta que tengo aquí. Vamos a ver si la reconoce. Yo le digo MK Shape y él me dice qué forma vas a crear. Y yo le digo, bueno, válvula C. Le digo guardar. Él me dice, entre el nombre de la fórmula, válvula C. Mantengo esa resolución. El punto base de inserción puede ser aquí. Selecciono los objetos. Él los encontró todos. Y presiono Enter. Entonces aquí
Si yo voy a dibujar, vamos a ver si no funciona. Le digo shape. Él me dice entre el nombre del, creo que era válvula C, y él inserta y me dice, ¿cómo lo quieres? ¿Con la escala real o lo quieres con una escala modificada? Le digo, no, yo lo quiero con escala 1 y con rotación 0. Y entonces es más fácil para nosotros llamar a esa forma. Eso yo lo puedo hacer con recipientes, con válvulas, con bombas, con lo que yo quiera construir. Yo puedo entonces generar esto y combinar, entonces llamar esa forma. De hecho, me llamó mucho la atención. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si yo con esta shape y una línea, vamos a hacer acá un experimento. Yo voy a seleccionar esto. Voy a colocar MKLime Type. Voy a generar un tipo de línea que se llama Valve Line. Otra vez, Valve Line. Descripción, no le voy a poner nada acá. El punto de inicio es aquí. El punto de fin va a ser aquí. Y selecciono los objetos y presiono Enter. Vamos a ver si ahora me funciona, porque acá realmente pues no funcionó del todo bien. Ok, fíjense. Creo que ya el error fue que tomé de principio al fin y tenía que haberle dejado un espacio acá. Fíjense cómo yo puedo también generar un tipo de línea mezclado con una forma. Entonces yo puedo crear formas, colocarle un pedacito de línea y eso replicarlo hasta crear una línea personalizada. O sea, yo puedo en este caso este círculo que tengo aquí y adicionalmente lo hago de esta manera. Hay preguntas, hay dudas por acá. No sé si voy muy rápido, muchachos. No sé si hoy me han captado un poco de lo que he conversado con ustedes. Coméntenme, por favor. ¿Se entiende todo o les toca practicar? Van a hacer algunas prácticas. Ok, voy a leerlos. Es importante desde mi punto de vista que en los PNID son importantes el uso de los colores para definir productos, servicios, vapor, agua, aire. Frank, no estoy del todo de acuerdo contigo. Eh, Habría que ver, ¿no? O sea, habría que ver el estándar de dónde estás. Quizás cuando nosotros tenemos muchas combinaciones de colores o muchos servicios, podríamos utilizar diferentes colores. Sin embargo, particularmente en la norma de petróleos de Venezuela, y por eso te digo, no me quiero cerrar a una sola norma, pero esta norma solamente lo muestra con un enfoque de tuberías nuevas y tuberías existentes. Porque al final, cuando tú imprimes el plano es en blanco y negro. Entonces, si vas a trabajar con material impreso, no tiene tanto sentido que identifiques las líneas por colores. Ahora, a nivel de pantalla, quizás sí, porque a nivel de pantalla yo puedo ver mucho más fácil si una línea es de vapor, si una línea es de aire. Sin embargo, eh, mi recomendación o lo que he visto hasta ahora, más que colores, fíjate lo siguiente, ¿no? Para el tema de la identificación. Eh, si yo voy a leer este PNID está en blanco y negro. Sin embargo, nosotros aquí, esto me dice FL 415031. Entonces, esta es una línea que en este caso va hacia el flare. Entonces, yo no necesito el color, solamente necesito saber el servicio. Y en este caso, esta es una línea de fuel gas, FG, y esta línea que está acá, entonces sé que es una línea de combustible. Vuelvo y repito, Frank, yo trato de tener la mentalidad más amplia dentro de todo lo que visualizo. Sin embargo, por esa razón no me enfocaría tanto en los colores dentro del CAD, sino más bien en la identificación, porque por eso precisamente
nosotros tenemos una identificación de líneas donde está el servicio y eso nos permite a nosotros saber exactamente qué va dentro de esa línea cuando nosotros vemos el diagrama sin necesidad de utilizar colores. De hecho, no, los formatos de PNID, que es lo otro que quiero mostrarles, no siempre son iguales. Porque, por ejemplo, este, que es uno bastante, no quiere decir que sea viejo el formato, sino más bien, digamos que es de vieja data la planta a la cual pertenecía. Fíjense que en este caso es bien particular porque nosotros tenemos el área efectiva de dibujo, que evidentemente es donde está el PNID como tal, y por otro lado, nosotros tenemos aquí algunas características o usaron este formato también con algunas características como presión de diseño, presión de operación. Y aquí dice 1, 2, 3, que esto usualmente se utiliza para los PFD o los diagramas de flujo de proceso. Entonces, esa es mi recomendación o mi acotación con respecto al tema de los colores. ¿Sí? Este, bien, otro detalle. Vamos, yo voy a sacar esto de aquí porque me interesa mencionarle otras cosas. Fíjense acá. Bien, voy a borrar todo esto que termina siendo residuo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo generalmente nosotros terminamos dibujando ese PNID? Aquí sí aplica, muchachos, el tal vez nosotros encerrar el dibujo dentro de un formato. Yo realmente, pues, siempre les digo que esto no se debe hacer, pero en el caso de estos PNID, sí lo podríamos nosotros hacer, evidentemente con una hoja de papel que tenga el tamaño. No recuerdo justo ahora, vamos a ver si puedo recordar alguna, vamos a ver por aquí, este, tamaño doble carta, formato A3. Vamos a ver, formato A3. El formato A3 creo que tiene 297 por 420. Entonces yo puedo hacer un rectángulo de 297 por 420 y ese rectángulo pues me puede servir a mí de formato para nosotros ir ubicando como tal el dibujo. De hecho, bueno, esto está mal hecho porque esto tiene que ser así realmente. Este, ok. Y aquí sí me puedo mover hasta acá. Entonces yo aquí podría empezar a dibujar dentro de esto. Una consulta, muchachos. Hagan para hacer memoria. Yo les pasé a ustedes el estándar, el de calidad, por ejemplo, de PDVSA, los tipos de línea, los tipos de relleno, grosor. Se los pasé. Si no se los pasé, se los puedo compartir, el manual de estaciones CAT, para que también vean este tema de los colores, cómo lo hacen ellos y cómo quizás lo pueden hacer dependiendo cada formato. Si no lo tengo, se los voy a pasar. ¿Sí? Ajá. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Muy bien. Eso como introducción con respecto a lo que tiene que ver con los PNID. Otra cosa que quiero mostrarles el día de hoy, voy a colocar aquí dentro de esto XREF. Todos sabemos trabajar con referencias externas, muchachos. ¿Han visto esto de las referencias externas? Eleazar dice que sí.
Héctor dice que no. Ok. Fíjense, otra de las cosas importantes, yo de hecho, vamos a seguir luego haciendo, como les digo, les voy a poner el ejercicio para que ustedes lo hagan del PNID que mostramos allí. Sin embargo, otra de las cosas que es interesante, porque hay personas que dibujan con bloques, pero es importantísimo entender el concepto de lo que son las referencias externas. ¿Qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa si yo necesito empezar a dibujar una tubería en un edificio? Si yo necesito empezar a dibujar una tubería en un edificio y esa tubería, por ejemplo, hace así, ¿ok? Si esa tubería hace así, esa tubería yo no sé exactamente dónde está ubicada, ¿sí? Entonces, yo debería tener una referencia, una plantilla, algo para calcar, que en este caso es la referencia externa. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer, ¿no? Yo les pasé por allí también para que ustedes practiquen, les pasé unas eh, referencias externas. Vamos a ver si me funciona. XREF tubería, XREF instalaciones. Ok, hoy solamente voy a llamar una. Este curso no se los quiero hacer pesado. A mí me gustaría de verdad que ustedes cada clase practiquen las 3 o 4 cosas que hemos visto, porque realmente pues así es que se aprende. Entonces yo le puedo decir a AutoCAD XREF, ok, XREF, referencia externa, y le digo que la palabra sería adjuntar, no colocar. Pareciera que nosotros siempre decimos atachar. Entonces, en ese caso, nosotros aquí, yo voy a llamar a las instalaciones, le digo abrir, le digo OK, y él me dice, y le digo 0,0,0. Ajá. David, ¿por qué le diste 0,0,0? Esta es otra cosa que es importante cuando nosotros vamos a dibujar en piping. Y quiero hacer énfasis en esto porque estamos en el área de PNID, que no tiene nada que ver con el dibujo, digamos, de ruta de tubería a través de piping. Cuando yo estoy dibujando PNIDs, mi eje XY que tengo en AutoCAD no es más que un plano infinito de dibujo donde yo puedo dibujar cualquier cosa aquí. ¿Ok? Entonces no pasa nada. Yo puedo trabajar lo que yo quiera allí porque yo lo que estoy haciendo son diagramas, son dibujos, son bloques, son textos. Aquí no pasa nada, no hay ningún inconveniente. El detalle está que cuando yo voy a colocar, fíjense, cuando yo voy a colocar, en este caso, sistemas de tuberías, digamos ya para construcción, para implantación, yo necesito saber exactamente cuál es la coordenada norte y la coordenada este, donde voy a colocar los soportes y los sistemas de tubería. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nosotros vemos que AutoCAD tiene aquí un X y un Y. No sé si se los mencioné, pero para AutoCAD esta Y termina siendo nuestro norte y esta X termina siendo nuestro este. Es decir, que cuando un topógrafo nos da a nosotros un punto coordenado, ese punto coordenado, si el topógrafo nos dice norte-este 5, 8, por llamarlo de alguna manera, y nosotros lo queremos llevar a un punto de AutoCAD, nosotros tenemos que entender que ese punto realmente es 8, 5, ¿ok? Porque esto es X y esto es Y. Es decir, este es norte y este es este, ¿sí? Si con esto no hay confusión, entonces yo también debo saber exactamente dónde está la instalación que yo voy a dibujar. Imagínense ustedes que yo voy a dibujar una tubería y la tubería está dentro de un edificio y ese edificio está en el medio de Caracas, por ejemplo. Entonces, evidentemente no está en el 00 de AutoCAD, sino que hay que buscar exactamente en qué punto
tiene las coordenadas ese edificio, nosotros luego ubicar ese edificio dentro del CAD y posteriormente empezaremos a dibujar tuberías dentro del edificio. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Yo acabo de invocar, por llamarlo de alguna manera, un comando llamado xref, donde ese comando lo que me dice es, te voy a traer el edificio que tú necesitas para dibujar tu sistema de tuberías y además, si me das un punto de referencia que es el 000, yo te lo voy a colocar exactamente en el punto donde va. Si yo le hubiera dado a él este punto aquí, más bien él lo distancia de ese 00. Entonces lo que se acostumbra a hacer es, todas las personas que dibujan toman el 00 como referencia y cuando yo tengo 00, él queda exactamente en el coordenada. David, ¿y cómo se ve eso? Bueno, fácilmente, fíjense, nosotros aquí se acaba de aparecer de forma milagrosa, ¿ok? Una instalación completa, bastante compleja, ¿sí? Y entonces nosotros no sabemos qué es, pero ya tenemos una base dibujada. Esto, señores, esto es lo que se conoce como referencias externas y es lo que nos permite a nosotros iniciar en el diseño y en el dibujo de sistemas de tubería dentro del CAD. Yo siempre debo partir de algún punto coordenado. Ahora, hay un comando, también quiero hacer énfasis en esto, hay un comando que se llama ID. En este caso, esto es identification, ¿ok? O identification. Y ese comando ID me dice, de hecho voy a aprovechar para hacer algo también. Fíjense acá que las puertas están como golpeadas, las puertas se ven así como que no está bien dibujado. Voy a aprovechar aquí de que ustedes, si no lo conocen, utilicen un comando también que se llama regen all. Es un comando que cuando la tarjeta gráfica no te permite regenerar el dibujo a tiempo real, nosotros pues aplicamos una regeneración total, regen all, y ya esto vuelve a estar de buena forma, ¿ok? Entonces vamos a suponer, para esto la próxima clase vamos a hacer un ejercicio con este keyref, pero vamos a suponer que yo quiero la coordenada de esta puerta exactamente. Entonces yo le digo a esto ID, me paro aquí y fíjense que entonces yo puedo tener aquí, tengo la coordenada, lo voy a recortar para que ustedes lo vean bien. Ok, voy a recortar aquí. Y de este lado entonces vamos a colocar acá. Fíjense. Si entonces este es el punto que yo le debo dar a un topógrafo para que me ubique algo. Si yo voy a trabajar, si estoy en planta y yo necesito, por ejemplo, que un topógrafo, porque recuerden que esto es un plano, muchachos. Cuando yo estoy trabajando, cuando estoy en la vida real, aquí no hay nada. Probablemente esto es una terraza vacía. Y yo quiero decirle al topógrafo, mira, ubícame por favor el espacio donde va, no sé, la unidad de aire acondicionado. Entonces, ¿qué haría? Yo busco con ID, le doy 4 puntos al topógrafo y el topógrafo, a través de su estación total y de lo que él sabe hacer, va a colocar sus 4 puntos y de esa manera pues me va a ubicar en esa terraza vacía, me va a ubicar este espacio que tenemos nosotros aquí. ¿Ok? David, ¿y solamente puedo sumar un XREF, una referencia externa? No, porque yo necesito, aparte de tener esa referencia externa, yo también necesito saber cuáles otras cosas, que otros elementos podrían crear interferencia. Entonces, fíjense que yo tengo una aquí, solo como ejemplo, voy a tachar, vuelvo y repito, este es un término no español. Por ejemplo, ductos de aire acondicionado. Vamos a ver, si él me lo permite, le digo OK. Otra vez le digo que su base de referencia es 0,0,0 y aparecen los ductos de aire acondicionado.
David, ¿y todo eso está dibujado allí? No, no, eso no está dibujado, muchachos. Eso simplemente está colocado sobre el lienzo, por llamarlo de alguna manera. Eso me va a permitir a mí que si yo quiero colocar, qué sé yo, una caja, yo sé que una caja dentro, por ejemplo, esto es un sistema de aire acondicionado. Mira, yo necesito colocar un escritorio o necesito colocar un estante para guardar las herramientas y lo quiero hacer en el cuarto de aire acondicionado. ¿Dónde lo puedo hacer? Bueno, fíjense, ya como tengo esto dibujado, yo la voy a colocar aquí. Entonces, me permite a mí dibujar de manera precisa porque yo no estoy dibujando en el aire, yo estoy dibujando ahora con la referencia de todo lo demás. Esto se entiende, muchachos, se ve qué es lo que se hace o por qué se utilizan estas referencias externas que tenemos aquí. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Inquietudes? Ok. ¿Habían usado esto? Creo que por ahí sí. Me comentaba, algunos de ustedes me decían que sí lo habían utilizado. Eleazar me dijo que sí había utilizado. Héctor no. Frank, no sé si habías trabajado de esta manera con referencias externas. Ventajas y desventajas. Las ventajas evidentemente son todas porque nos facilita el dibujo. La desventaja es que a veces cuando vamos a una planta no siempre tenemos esto para nosotros guiarnos. Entonces nos toca hacer un plano un poco incompleto porque se podrán dar cuenta también que aquí todo está muy detalladito porque bueno, se tomaron el tiempo de hacer las cosas bien hechas, pero no siempre funcionan tan bien, ¿ok? Otra cosa que pasa con los XREF es que se van a dar cuenta que me arrastró todas las capas, que estas capas no las creé yo. Estas son las capas que venían dentro de esos dibujos y pues realmente voy a empezar a trabajar con otra serie de cosas que se podrían volver basura. Hay dos archivos, muchachos, dos comandos que también para este efecto de nosotros trabajar en proyectos es importante manejarlo y son los comandos, son los siguientes, ¿no? Los comandos purge y los comandos audit. A veces, cuando nosotros atachamos y desatachamos tantos archivos, eh, se empiezan a crear dualidades, los archivos se ponen pesados, empiezan a generar error. Entonces yo le puedo decir a AutoCAD que haga una purga, que haga una limpieza, ¿ok? Le digo purge y él me va a buscar ver todo lo que quiero pulgar, líneas, todo eso. Incluso si existen algunas cosas que estén metidas, unas metidas dentro de la otra, y le digo que purgue absolutamente todo. ¿Ok? Todos los ítems y le digo cerrar. Entonces, muchas veces, aunque no notamos algo que se pueda visualizar, pero en muchas ocasiones esto va a permitir que el plano se haga más ligero. ¿Qué hicimos el día de hoy? Porque como les decía, yo prefiero que ustedes vayan practicando y por eso les dejé por allí una cantidad de información. Primero, ¿y qué quiero que ustedes practiquen? ¿Ok? Eso es lo más importante, porque ustedes no es solamente que vengan a escuchar. Primero, vamos a crear un bloque. Creen un bloque. ¿Ok? Adicionalmente, colóquenle un atributo. Por otro lado, traten de utilizar la ISA 5.1 y creen algún elemento con esa proporcionalidad que hay allí. El PNID que les pasé, que les mostré, pues traten ustedes de crear el recipiente, traten de crear algunas líneas de esas que están allí. Yo les pasé también los XREF, esto que les acabo de pasar, ustedes tienen ahí, se llama XREF instalaciones y se llama XREF ductos. Entonces traten de atachar tanto el XREF instalaciones como el XREF ductos. Sigan las instrucciones, miren este video posteriormente y ustedes van a poder mirar si realmente captaron ese concepto de atachar XREF. ¿Por qué? David, ¿por qué tú nos estás pidiendo que atachemos esos ductos? Bueno, porque la próxima clase nosotros vamos a hacer un ejercicio donde vamos a colocar unos contenedores
y en esos contenedores vamos a trazar unas rutas de tuberías, pero esos contenedores van a estar metidos dentro de un cuarto en esa instalación. Entonces vamos a crear un XREF llamado equipos y vamos a crear un XREF llamado piping. Pero ese XREF equipos y XREF piping va a estar unido a estos XREF instalaciones y ductos. Entonces es importante, hoy es miércoles, el próximo lunes cuando estemos trabajando, pues ya ustedes hayan hecho estos ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Algunas dudas? ¿Alguna inquietud? Si no existen preguntas el día de hoy, pues vamos a hacer, como les decía, una pausa. Los chicos que no pudieron asistir, pues verán esto también en diferido. Y de mi parte, pues realmente un gusto volver a estar con ustedes la noche del día de hoy. Bueno, si no hay más consultas, si no hay más preguntas, me despido de ustedes. De verdad que un placer que la confianza que toman ustedes en nosotros para su formación. Y nos vemos entonces en una próxima clase. Feliz noche para todos.